primer lugar, tengo que decir que este tipo de formato de conferencias me gusta mucho porque obliga a que los ponentes estemos muy atentos y vayamos al grano. Entonces, no voy a hacer una introducción de decir de dónde vengo y dónde voy. Vamos a ir directamente a algo que a mí realmente me apasiona, que es los provisionales. Realmente, hoy en día vivimos en un momento en el que los pacientes quieren todo de forma inmediata y muchas veces cuando estamos trabajando con los pacientes pues quieren las coronas definitivas ya el próximo día. Por suerte, cuando entran en mi consulta, lo que les comento es que siempre van a llevar provisionales durante un largo periodo de tiempo. Y es por esto que yo les dedico mucho tiempo y mis provisionales pueden llegar a estar en boca hasta un año o dos, siempre y cuando sea un caso que lo merezca o tenga que estar ese tiempo. Por supuesto, hay muchísimos aspectos de los casos que se tienen que analizar y son muy importantes para el tratamiento con implantes. Todos estos aspectos los debemos analizar entre nuestro equipo, no solo tiene importancia el restaurador, sino también el periodoncista, el ortodoncista. Y lo que hacemos muchas veces en nuestra consulta es, los miércoles los dedicamos a interconsultas, en los que nos sentamos los profesionales y comentamos muchísimos de los aspectos. Todos estos aspectos tienen una relevancia muy importante para el resultado final de nuestro caso, pero yo lo que voy a hacer es dedicar sobre todo la tarde de hoy para hablar más de prótesis. Todos estos aspectos sé que los han ya comentado muchos de los compañeros que tenemos aquí hoy, y nosotros lo que vamos a hacer es ir directamente a lo que es la parte de la prótesis fija y los provisionales. Cuando hablamos de provisionales, yo antiguamente, cuando vine aquí la última vez, lo que os dije es que siempre enceraba mis casos. A mí me gustaba mucho coger un encerador, me llevaba los modelos a casa y al menos enceraba los dos centrales y los dos laterales antes de enviarlo a nuestro técnico de laboratorio. Cuando encerábamos los casos, lo que nos permitía es exactamente esto, preparar los provisionales nosotros mismos. Utilizando provisionales aprendí muchísimo sobre el manejo de tejidos. Pero cuando no tomaba provisionales, lo que acababa ocurriendo, cuando no hacía provisionales, es que me llegaba el paciente una vez el doctor Albertini había colocado los implantes y tenía que fabricar la prótesis definitiva. Entonces ese era un momento en el que yo realmente desconocía lo que estaba haciendo. Y muchas veces ocurría esto. Una paciente, después de 6 meses tras la intervención, viene para fabricar la prótesis definitiva y la paciente pasa por 3 pruebas de bizcocho. En cada prueba intentaba hacer un pequeño retoque en el cual realmente no sabía qué estaba buscando, pero con que la paciente siempre le veía la cara, decía, uy, esto no le acaba de gustar. Entonces, claro, mi desconocimiento se trasladaba al técnico, que tenía que meter de nuevo esa prótesis en el horno para producir cambios muy ligeros. Cambios que poco a poco van afectando a nuestras cerámicas. Es muy importante que nosotros conozcamos lo que acaba ocurriendo cada vez que una cerámica se mete en el horno. Y tras la tercera prueba dije, ahora es el momento ideal para comprobar la oclusión. Con el desastre de que al retocar la oclusión pues expuse el metal, tanto añadir, cambiar planos, etc. Lo que resultó es en una exposición de metal y ahora mismo ya no sabemos cuánto espesor de cerámica tenemos en una zona, en la otra, y esto es un desastre. Porque ahora mismo, llegados a este punto, el técnico lo que tiene que hacer es retirar todo ese metal, retirar la cerámica y volver a empezar de nuevo. Por suerte, si trabajamos con técnicos como en este caso Ferran Puigrefagut, pues el resultado final a 6 años es muy bueno. Hay una pequeña recesión en uno de los implantes, pero no tiene perimplantitis, simplemente el tejido ha subido un poco, la paciente no quiere oír hablar de ninguna cirugía, todo está estable. El resultado estético es muy bueno, ella cuando sonríe no lo enseña, entonces no hay necesidad de hacer ningún tipo de plastia en ese implante. Pero esto me ocurría mucho en mis casos. Y muchas veces, cuando yo no exponía el metal, que tuve la suerte de exponerlo en este caso, lo que ocurre es que ya no desconoces qué espesores tiene tu material. Y eso resulta en que el paciente, en la visita de control al año, viene y tiene chipping. Ese es un momento que la mayoría de clínicos no hablamos de él. Y es un momento muy duro porque vais a repetir la prótesis, vais a enviar la prótesis para meterla en el horno con el riesgo de que estalle, vais a intentar hacer un composite añadido, el cual yo creo que se me han caído todos los que he hecho, vais a intentar hacer una carilla de cerámica
sobre la cerámica si no hay exposición de metal. Es realmente complejo resolver esas complicaciones. Por esta razón, yo creo que es muy importante que cuando hablemos de provisionales realmente hablemos de prototipos. El provisional es un prototipo de nuestra restauración definitiva. Y es muy importante porque nos ayuda primero con la función. Muy sencillo. En el lado derecho lo que podéis observar es el provisional que nosotros fabricamos para paciente en clínica. Es un provisional que llevó la paciente durante 6 meses. Y en la derecha podéis observar un prototipo, que es prácticamente una copia de nuestro provisional. Este prototipo, ¿por qué lo hemos hecho? ¿Tiene algún sentido? Este prototipo es exactamente lo que las fresadoras de CAD/CAM van a reproducir de nuestra prótesis. Entonces, yo cuando pida un circonio, que lo hemos estado comentando esta mañana con Waldo, ¿quiero retocar ese circonio? ¿Vale la pena retocar ese circonio y posiblemente cambiar la fase del circonio para después tener una fractura en el futuro? Yo prefiero no arriesgarme, prefiero invertir en un prototipo que es una copia de lo que va a ser mi prótesis definitiva y hacer todos los retoques que yo necesite sobre este prototipo. Si yo necesito retocar la oclusión, puedo retocar todo lo que quiera. Esto no deja de ser un plástico. Es más, este plástico, si yo quiero y el técnico lo ha trabajado bien, el paciente lo puede llevar en boca durante meses para crear sus propias guías. Yo tengo mi otro provisional. Yo puedo hacerle un test scan para asegurarme que estoy dejando una oclusión realmente controlada, que controlo todos los aspectos, las lateralidades, protusivas, etc. Entonces, en todos mis casos intento hacer provisionales no solo para mejorar el perfil crítico o el perfil subcrítico, para algo muy importante, que es para comprobar la función y asegurarme que mis materiales tienen el espesor adecuado. Llegados a este punto, si algo estéticamente en el prototipo no me gusta, también lo puedo modificar. Simplemente cojo una fresita, un disco, retoco ese ángulo incisal o distal, o incluso puedo añadir. Puedo coger un poquito de composite y añadir. El técnico simplemente lo tendrá que meter en el escáner, escanearlo de nuevo y fabricarme el circonio, que yo el día que vaya a colocarlo, simplemente tendré que atornillarlo. Esta es la prótesis de circonio terminada y este es el control al 1 año y medio. Y ahora vamos a hablar un poco de la estética. Los provisionales son muy importantes, no solo sobre implantes, sino sobre dientes para conseguir la estética que nosotros estamos buscando. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que el paciente tiene una cara y que nosotros tenemos que hacer un planning acorde a sus labios, a sus ojos, a sus líneas interpupilares. Y este caso es un caso que típicamente yo hubiera hecho un DSD y me hubiera perdido, por ejemplo, la gran dificultad que tendríamos con un DSD para solucionar los espacios que tenemos interproximalmente entre las zonas a partir del canino. Es por esto que hoy en día ya no hago encerados diagnósticos con cera y un modelo. Hoy en día lo que estamos haciendo es ya directamente con el software de Exocad, con el Smile Creator, en muy pocos minutos diseñamos una sonrisa rápidamente que podemos comprobar en las 3 dimensiones. Sé que esta mañana ya había hablado sobre esto, así que no voy a realmente hablar mucho más, pero esto es lo mismo que encerar. Hoy en día ya mi enceradora que yo tenía en casa ya la tengo en la clínica de nuevo, porque ya no tiene ninguna utilidad. Esto me puedo llevar el ordenador y en 5 minutos tengo un diseño. Cuando yo hacía DSD antiguamente, para hacer un DSD me podía llevar hasta 1 hora, porque, ostras, con el Keynote muevo un diente para aquí, muevo un diente para allá. En cambio, sin embargo, con este software, en 15 minutos tienes un diseño, porque es un software que es siguiente, 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 siguiente. Una vez hicimos nuestro diseño, con mis alumnos del máster, pues le colocamos el provisional a la paciente y ahora simplemente estamos a la espera de poder rehabilitar. El software no solo nos permite hacer un encerado del caso. El software nos permite, en una paciente como esta, que le habían colocado una carilla de composite, cual casi hicieron una corona 3/4, y la paciente quería mejorar la estética del sector anterior, lo que nos encontramos es que yo no sabía si en este caso tenía suficiente ferrule o no. Yo no sabía exactamente dónde estaba el pico óseo interproximal. Entonces, normalmente lo que hubiese hecho es tomar unos registros, tener unos modelos, encerar mi caso y después
con un CBCT, comprobar dónde está el punto óseo interproximal para trabajar esa papila y mejorarla. ¿Qué ocurre? Que todo esto ahora mismo lo podemos comprobar de forma muy sencilla con nuestro software de Exocad, porque nosotros podemos introducir los modelos, podemos introducir nuestro CBCT y exactamente valorar dónde tenemos la posición del diente, dónde tenemos la posición del hueso, y de esa forma, cuando hagamos nuestro diseño, lo que tenemos es la capacidad de dejar el margen exactamente donde nosotros queremos que esté el futuro o el futuro margen gingival de nuestro caso, siempre y cuando respetemos los picos óseos interproximales y no queramos hacer variaciones. Entonces, en este caso hicimos un encerado de los dos centrales, uno para hacer una carilla y el otro para hacer una corona tipo bob. En este momento yo todavía desconocía si en el diente 21 iba a hacer un tratamiento sobre implantes o un tratamiento sobre diente, porque necesitaba mi CBCT para valorar exactamente la cantidad de ferrule que tenía, el estado endodóntico del diente, y simplemente con este software lo tenemos absolutamente todo incluido en un mismo sitio. Entonces, yo ahora mismo puedo eliminar mi modelo superior, ahora tengo mi provisional diseñado, en el cual siempre diseño un soporte palatino para que cuando yo vaya a rebasar el provisional, me da igual que sea sobre dientes o implantes, tenga un tope hasta donde puede bajar mi provisional. Y, más importante aún, cuando yo tengo mi provisional, puedo darle al software para poder valorar exactamente dónde está la raíz del diente y dónde está mi hueso. Si os fijáis en el 11, es simplemente el diseño de una carilla. El 11 lo hemos diseñado exactamente donde está la línea melocementaria. Entonces, llegados a ese punto, yo sé que cuando haga mi carilla, en ese punto tendré esmalte. Para algo tan sencillo como eso, es una herramienta muy, muy, muy eficaz. Llegados a este punto, con Waldo diseñamos este provisional en cáscara de huevo para hacer nuestro BOPT sobre el diente. Este provisional con el software ya está ajustado a la raíz del diente, así que cuando yo talle prácticamente no voy a tener que rebasar. Hicimos el tratamiento endodóntico, reconstruimos el muñón, tallado en BOPT, probamos el provisional, vemos que ajusta hasta las caras linguales de los dientes y de esa forma es muy sencillo rebasar el provisional. Nos ahorra muchos problemas, mucho tiempo y es algo muy sencillo. El paciente se va en esta situación, a las 2 semanas el paciente vuelve y solo retirar el provisional sin haber limpiado nada ya se observa que está cicatrizando correctamente. Entonces, llegados a este punto, lo que vamos a hacer es tomarle la impresión al paciente. Con los nuevos sistemas es bastante sencillo. Al principio yo tenía un poco de miedo, sobre todo en las zonas subgingivales, pero gracias a los provisionales, con que nos encontramos unos tejidos con mucha salud, es muy sencillo. Para mí tomar una silicona cuando el diente está sangrando es realmente complicado. Entonces, es que tampoco me interesa tomarla. Prefiero colocarle el provisional, le digo al paciente, vuelva en 2 semanas y es mucho más sencillo el procedimiento. Es más, es posible que si tomamos una impresión cuando los tejidos no tienen salud, pues nos encontremos que en el futuro podemos tener recesiones. Entonces, tomamos la impresión y en este caso lo que diseñamos es un muñón tipo BOPT de circonio ceramizado para después poder fabricar 2 carillas que irían cementadas. De esta forma podemos controlar mucho mejor el color. La cementación, por supuesto, siempre con aislamiento absoluto, caso recién cementado, y esta es la cicatrización a la semana. Este es el antes y el después, donde podemos ver que simplemente con el provisional podemos conseguir que la arquitectura mejore muchísimo sin tener que innovar e intentar colocar productos para que nuestro anciano sangre cuando estemos trabajando. Incluso el aislamiento es mucho más sencillo. Y, por supuesto, hablar de prototipos sobre implante. Este es un caso en el que la paciente, tras un tratamiento ortodóntico en otra clínica, acude porque tiene movilidad en el canino. Habían hecho una tracción, tenía mucha movilidad, no le gustaba el resultado estético, se encontraba esa pequeña depresión, así que cuando hicimos una exploración radiográfica nos encontramos la fractura horizontal del diente en el tercio medio que no se podía tratar, así que optamos por la extracción, colocamos un injerto para mejorar el volumen,
Lo único que en este caso no pudimos cargarlo porque el Penguin nos daba un RFA de 53. El provisional es exactamente el mismo que habéis visto para los dientes. Es un provisional tipo Maryland, que simplemente lo cementamos a los dientes adyacentes, en el cual el margen gingival está intacto. Lo único que no hace presión sobre el injerto. Está hueco por el centro, simplemente se ha rellenado para que no haya una zona antihigiénica, pero está completamente sin presión. Lo único que el contorno crítico o el margen gingival del diente está mantenido. ¿Qué nos encontramos? A los 4 meses nos planteábamos si teníamos que volver a colocar un injerto. Teníamos la duda porque realmente parecía que era necesario. Pero la paciente nos dijo, oye, yo también estoy pensando en hacerme un blanqueamiento, así que decidimos unir nuestro provisional al implante y la paciente vino a recoger a los 7 días sus jeringas de blanqueamiento. Entonces, simplemente, si nosotros tenemos suficiente grosor de tejido, en este caso teníamos más de 3 milímetros, y creamos un contorno crítico y subcrítico adecuados, lo que podemos conseguir es un gran manejo de los tejidos alrededor de nuestros implantes. Es algo que es además muy divertido y es relativamente sencillo. Lo único que sí hay que conocer qué funciones tiene el contorno crítico y qué funciones tiene el subcrítico. Digamos que el crítico está marcado por el margen que nosotros vemos alrededor del diente, que sería realmente la unión amelocementaria del diente, y el subcrítico, lo que correspondería a la raíz y al pilar que nosotros escojamos. Entonces, en un caso muy sencillo, hicimos la extracción, el doctor Albertini hizo la extracción en este caso, colocamos el implante, otra vez de nuevo hicimos regeneración y un injerto, pero tampoco pudimos colocar el implante. De nuevo colocamos un Maryland como el que habíais visto para diente, y si os fijáis ya en el diseño de este Maryland, lo que podéis ver es que la zona del contorno crítico o el perfil, digamos, de la forma de la corona clínica no se parece al 21. Entonces, esto va a tener una repercusión que durante la cicatrización el tejido no va a quedar exactamente igual. Entonces, este es el momento en el que nosotros quitamos ese Maryland, le hacemos un agujero y lo rebasamos a nuestro implante. Nos podemos hacer algunas marcas para asegurarnos, si se nos rompen las aletas, que lo estamos colocando en la posición adecuada, y una vez rebasado, tenemos nuestro contorno crítico bien marcado y el subcrítico. Pero antes os he comentado que el crítico no era el adecuado. Entonces, eso va a tener repercusión en que cuando el paciente llega al control, los márgenes no son completamente idénticos. Entonces, si yo lo que quiero es mejorar el aspecto de mi zona gingival, no estoy hablando de trabajar la zona de las papilas, lo que tengo que hacer es simplemente un incremento en el contorno crítico. Simplemente con un poquito de composite, que además se puede apreciar ahí, a las 2 semanas ya tenemos el tejido exactamente donde lo queremos. Este es el caso una vez terminado, y este creo que es un caso que sí es mucho más interesante. Esta es una paciente que de 27 años, que cuando tenía 15 se dio un golpe, un traumatismo, y el diente se le quedó en esa posición. Ella estéticamente no tenía ningún disconfort, ella se había acostumbrado a su pequeño diastema, a la descoloración del diente 21, el diente 21 estaba vital y ella no tenía ningún problema. Lo único es que analizando el 22, lo que nos encontramos es esa pequeña reabsorción, que haciendo un CBCT nos encontramos que la reabsorción había avanzado tanto que era un diente que no era restaurable, no era tratable. Así que en este caso estamos en una situación muy complicada. Primero, porque hay ausencia de papila en distal del 21. Segundo, porque la posición del diente es muy apical. Entonces, lo que vamos a tener es que nuestro hueso interproximal y vestibular está en una posición mucho más apical de lo que nosotros querríamos. Optamos por hacer la extracción, aquí podéis observar la reabsorción como ya había perforado, y realizamos un injerto y una preservación alveolar. Simplemente colocamos un Maryland y esperamos
a que la paciente se hiciese una pequeña ortodoncia para juntar los espacios. Muchos me preguntaréis por qué no propusimos ortodoncia para conseguir más ferrure del diente y después restaurar el diente, o bien conseguir bajar el pico óseo interproximal y después colocar el implante. Pero en este caso lo que nos encontramos es que el diente estaba anquilosado por el traumatismo anterior. Así que solo hicimos una pequeña ortodoncia de 2 meses para juntar el 21 con el 11 y así dejar un poquito más de espacio para el implante del 22. ¿Qué ocurre? Llegados el momento, decidimos colocar el implante de forma guiada. Siempre el implante tiene que estar basado en dónde vamos a colocar el futuro diente y nosotros teníamos nuestro provisional que la paciente había llevado durante tiempo. Así que simplemente hacemos un agujero, en este caso tuvimos que ahuecar un poquito más de lo habitual y de esta forma lo que hacemos es mezclamos resina autopolimerizable y la inyectamos en la zona para que se coja nuestro provisional a nuestro pilar provisional. Aquí lo que podemos observar es que teníamos el contorno crítico de nuestro Maryland y todo el contorno subcrítico. Este es un caso en el que los tejidos estaban en una posición apical, así que queremos hacer poca presión con nuestro contorno crítico. Con el subcrítico, prácticamente no pudimos hacer grandes transformaciones, lo único que sí que en el futuro queremos intentar ganar papila a nivel de distal del 21. Así que la paciente se fue en esta situación, vuelve más o menos al mes en esta situación, realmente el diente parece muy grande, sí que hemos mejorado la posición del margen cervical, pero aún así no parece un lateral, parece más bien un central. Así que, de una forma muy rápida y muy sencilla, lo primero que hay que comprobar es espesor de nuestro tejido o nuestro volumen de tejido que tenemos en vestibular. Si tenemos más de 3 milímetros, sabemos que podemos trabajar un poquito en los perfiles de nuestro provisional. Así que, en boca, con un rotulador, marcamos el contorno crítico. En este caso nos interesa que el margen cervical vaya a una posición más coronal. Retocamos con una fresa y hemos dicho que queríamos mejorar la papila. Pues para mejorar la papila tenemos que irnos al contorno subcrítico. Cogemos un poquito de composite, hacemos una pequeña convexidad en la zona mesial, pulimos siempre muy bien cuando estamos hablando de zonas subgingivales, y este es el provisional recién colocado. ¿Qué nos encontramos? Que a las 2 semanas hemos conseguido que el tejido vaya a una posición un poquito más coronal. Estamos hablando de una situación muy difícil, porque partíamos de que el hueso lo tenemos en una posición mucho más apical, que es muy complejo o casi imposible conseguir una papila como la del 12. Así que, llegados a este momento, decidimos tomar nuestra impresión digital de nuestro caso. En este caso le enviamos una impresión exacta del provisional escaneando el pilar provisional y también escaneando nuestra réplica de lo que sería el provisional para que tenga la posición exacta respecto al implante. Una vez hecho eso, Ferran Puigdefagut nos envía esta corona con un ligero apiñamiento y esta es la corona recién colocada. Por supuesto, no es un caso perfecto, pero a mí es un caso que me gusta mucho porque demuestra cómo con algo tan sencillo como un provisional podemos hacer pequeñas mejoras. Este es el antes y el después. Y esto es a nivel radiográfico ya al año. Entonces, hemos hablado un poco de estética, ahora vamos a hablar un poquito de material. ¿Qué tiene que ver el provisional con el material? Todo. El provisional es el que nos va a ayudar a escoger si vamos a trabajar con circonio o con metal cerámica, y también es el material que el provisional también nos va a ayudar a escoger los pilares, porque si nosotros sabemos dónde tenemos nuestro margen y nuestro perfil, lo que podemos hacer es escoger las alturas. Muchas veces los provisionales lo que van a hacer es nacer de una forma muy, muy estrecha, porque los pilares provisionales lo son. Y después, cuando el técnico de laboratorio te fabrica la corona, el pilar es mucho más ancho. Eso evidentemente va a tener una repercusión, porque el pilar es parte de nuestro contorno subcrítico. Por esta razón, siempre que nosotros enviamos un trabajo al laboratorio, tenemos que ayudarle a escoger qué pilar
definitivo vamos a utilizar. Y en el caso que ninguno se asemeje a nuestro contorno subcrítico, pues entonces deberíamos plantearnos hacer un pilar a medida para ese caso en cuestión. Entonces, para mostraros material, esta es una paciente que acude a la consulta porque evidentemente quiere mejorar la estética de su sonrisa, lleva mucho tiempo queriendo hacerlo, ha ido a varios dentistas y un dentista le hizo primer cuadrante, otro dentista segundo cuadrante, y lo que buscaba era una solución integral. Entonces, no quiero entrar mucho en diagnóstico, pero aquí podemos ver muchos problemas estéticos, muchos problemas funcionales, así como en todos los casos, siempre empezamos por un estudio. Entonces, primero es escoger dónde queremos nuestro central. A partir de ahí, nosotros podemos fabricar todo tipo de provisionales, aunque estos casos, antiguamente para mí, eran súper complicados. Porque ¿cómo le explicas a un alumno cómo visualizar el resultado final sin poder hacer un mock-up? En estos casos es muy complejo, porque si intentas hacer un mock-up, la paciente ya tiene mucho diente, si le pones más diente aún, más difícil es de visualizar. Entonces, hasta que no existían los sistemas digitales, esto era algo realmente complejo. Optamos por hacer la extracción de los dientes anteriores y, como podéis ver aquí, siempre lo hicimos de forma guiada. Pero esto es algo complejo de normalmente enseñar. Con una férula quirúrgica, primero hicimos un alargamiento para saber dónde queríamos los futuros márgenes. El doctor Albertini hizo una ostectomía, siempre basándose en nuestra guía quirúrgica, para después hacer una carga inmediata. Aquí veis el provisional cuando ya lleva un tiempo en boca. Veis un provisional que es además muy feo. Un provisional muy tratado. Tiene composite translúcido en un lado, composite más opaco en otro, tiene encía rosa por todos lados. Realmente no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que juguemos con ellos, que no enviemos el trabajo al técnico sin que nosotros tengamos ya una situación en la que estemos a gusto. Con este provisional, poco a poco, fuimos trabajando nuestros perfiles hasta que llega el punto que decidimos hacer otro segundo provisional porque ya no sabía sacarle más partido. Entonces es cuando el técnico de laboratorio me puede ayudar mucho, y en este caso con Ferran le envié la impresión de mis pónticos y él me envió este provisional. Con este provisional la paciente estaba mucho más contenta y yo también estoy mucho más contento porque puedo continuar trabajando mis contornos sobre pónticos y sobre implantes, y los trato exactamente igual, con contorno crítico y subcrítico. Este es el caso más o menos al año, y en este punto ya decidimos tomar la impresión para hacer la prótesis definitiva. Pero si nos fijamos en el tamaño del diente y en los tamaños que tendrían los conectores, a mí en este caso no se me ocurre hacer una rehabilitación toda de circonio. ¿Por qué? Porque sé que no cumplo los espesores mínimos. Entonces, mi alternativa es metal cerámica. ¿Pasa algo? Al contrario, soy un enamorado del metal cerámica. Mi técnico de laboratorio aún más, porque le gusta mucho estratificar cerámica. Entonces, este es un trabajo que si yo hiciera sobre circonio, probablemente en alguno de los puntos tendríamos que, en alguna de las zonas interproximales, tendríamos que dar más volumen, cambiar nuestra anatomía, cambiar los perfiles de emergencia para poder hacer una prótesis de circonio. Así que esta es la prótesis definitiva, toda hecha de metal cerámica. Esto es todo el tiempo que nos ha llevado a hacer los perfiles en nuestros pónticos, y este es el caso terminado. Por supuesto, siempre intentar que nuestras prótesis sean lo más higiénicas posibles. Yo sé, evidentemente, que la paciente no cumple con nuestras exigencias, entonces es muy importante tener a la paciente siempre haciendo mantenimientos para intentar prevenir posibles complicaciones. Este es el caso una vez terminado con la parte inferior. Este es el control al año y esta es la evolución de la paciente en el tiempo. Incluso faltaría el segundo provisional. Entonces, si con algo quiero que os quedéis en estos 20 minutos es que los provisionales son muy importantes. Son prototipos de lo que nosotros buscamos en nuestra prótesis definitiva. Por eso mis pacientes, cuando están 3 meses, 6 meses o un año con un provisional, no tienen mucho problema. ¿Por qué? Porque saben que yo les digo que el provisional va a ser muy parecido al definitivo, me ayuda a mejorar su estética, me ayuda a prevenir que haya esa zona oscura que tanto temen los pacientes
Y, sobre todo, me ayuda a mí que cuando yo acabe mis casos, pues sea o controle mucho con el técnico de laboratorio exactamente cuál va a ser el resultado final de nuestros casos. Muchas gracias.